Capítulo 10. Sadie. El día de visita al trabajo de mi padre sale fatal. Mientras se acercaban al embarcadero, Carter y Walt nos saludaron desde la proa de la reina egipcia. A su lado se había situado el capitán, filo ensangrentado, que habría estado arrebatador en su uniforme de marinero fluvial, de no ser porque, en lugar de cabeza, tenía un hacha de 2 hojas manchada de sangre. «¡Eso es un demonio!», dijo Sia nerviosa. «Sí», admití. «¿Es seguro?». Yo levanté una ceja mirándola. «Pues claro que no», murmuró Sia. «Estoy viajando con los Kane». La tripulación de esferas brillantes se afanaba por todo el barco, tirando de sogas y bajando la plancha. Carter parecía agotado. Llevaba unos vaqueros y una camisa arrugada con manchas de salsa de barbacoa. Tenía el pelo mojado y aplastado por un lado, como si se hubiese quedado dormido en la ducha. Walt se veía mucho mejor. Vamos, que no había color. Llevaba su habitual camisa sin mangas y unos pantalones de deporte, y se las ingenió para sonreírme, aunque su postura delataba que estaba sufriendo. Noté como si el amuleto Shen que pendía de mi cuello se calentara, o quizá fue solamente que me subiera temperatura corporal. Sia y yo subimos a bordo por la plancha. Filo ensangrentado se inclinó ante nosotras, lo que resultaba un poco inquietante, porque con su cabeza era capaz de partir una sandía en 2. «Bienvenida a bordo, Lady Kane». Su voz era un zumbido metálico que salía del borde de su hoja frontal. «Estoy a vuestro servicio». «Y yo te lo agradezco un montón», dije. «Carter, ¿puedo hablar contigo?» Lo agarré de la oreja y tiré de él en dirección a la cabina. «¡Au!», protestó mientras la arrastraba. Supongo que no estuvo bien por mi parte montar aquella escena delante de Sia, pero pensé que, ya puestos, podía dar pistas a la chica de cómo había que tratar con mi hermano. Walt y Sia nos siguieron al interior del comedor de a bordo. Como de costumbre, la mesa de caoba estaba llena de bandejas con comida recién hecha. La lámpara de araña iluminaba los coloridos murales de dioses egipcios que decoraban las paredes y el techo profusamente ornamentado. Solté la oreja de Carter y dije entre dientes: «¿Te has vuelto loco?». «¡Au!», volvió a gritar. «¿A ti qué te pasa?». «Me pasa», dije, bajando la voz, «que has vuelto a convocar a este barco y a su capitán demonio, que según Bast nos rajará las gargantas a la menor ocasión». «Está sometido a una ligadura mágica», discutió Carter. «La última vez no pasó nada». «La última vez Bast venía con nosotros», repliqué. «Y si te crees que voy a fiarme de un demonio llamado Filo ensangrentado, ni un poquito así». «Chicos», me interrumpió Walt. Filo ensangrentado entró en el comedor, agachando su cabeza de hacha al cruzar el umbral. «Lord y Lady Kane, estamos cerca de nuestro destino. Llegaremos a la sala del juicio en 20 minutos, aproximadamente». «Gracias, F.E., dijo Carter mientras se frotaba la oreja. «Subiremos a cubierta enseguida». «Muy bien», dijo el demonio. «¿Cuáles son vuestras órdenes para cuando hayamos llegado?» Tensé los músculos, deseando que Carter se hubiese anticipado a aquello. Bast nos había advertido que a los demonios había que darles instrucciones muy claras si se quería tenerlos controlados. «Nos esperarás mientras visitamos la sala del juicio», anunció Carter. «A nuestro regreso nos llevarás donde queramos ir». «Como deseéis». En el tono de Filo ensangrentado había un matiz de decepción. ¿O serían imaginaciones mías? Cuando se hubo marchado, Sia arrugó la frente. «Carter, en esto estoy con Sadie. ¿Cómo puedes fiarte de esa criatura? ¿De dónde habéis sacado este barco?» «Perteneció a nuestros padres», dijo Carter. Él y yo cruzamos una mirada, con la que acordamos en silencio que ya habíamos dicho suficiente. Para llegar a la aguja de Cleopatra, nuestros padres habían remontado el Támesis con aquel barco la noche en que mi madre había muerto, liberando a Bast del abismo. Después, mi padre había estado sentado en aquella misma sala, llorándola, sin más compañía que la diosa gata y el capitán demonio. Filo ensangrentado nos había aceptado como sus nuevos amos. Había obedecido nuestras órdenes otras veces, pero eso tampoco me tranquilizaba mucho. No confiaba en él. No me gustaba estar en ese barco. Por otra parte, debíamos llegar a la sala del juicio.
Tenía hambre y sed, así que supuse que podría soportar una travesía de 20 minutos si significaba tomarme una ribena helada y un buen plato de pollo tandoori con panásimo. Nos sentamos los 4 a la mesa y comimos mientras nos poníamos al día. Teniéndolo todo en cuenta, aquella podía ser muy bien la cita doble más incómoda de la historia. No nos faltaban las amenazas inmediatas de las que hablar, pero la tensión del comedor era tan espesa como la nube de contaminación de El Cairo. Carter llevaba meses sin ver en persona a Sia. Estaba claro que intentaba no mirarla fijamente. A Sia se le notaba la incomodidad a la legua, sentada tan cerca de él. No paraba de inclinarse hacia el otro lado, lo que sin duda hería los sentimientos de Carter. A lo mejor es que Sia temía sufrir otro episodio de lanzar bolas de fuego. En cuanto a mí, estaba encantada de tener a Walt a mi lado, pero al mismo tiempo me moría de preocupación por él. No podía olvidar el aspecto que tenía cuando lo vi envuelto en vendajes de momia, y me pregunté qué habría querido contarme Anubis sobre su situación. Walt trataba de ocultarlo, pero estaba claro que sufría un dolor intenso. Le temblaron las manos cuando fue a coger su sándwich de mantequilla de cacahuate. Carter me informó de la inminente evacuación de la casa de Brooklyn que Bast estaba supervisando. Casi se me partió el corazón al pensar en la pequeña Shelby, el bobo maravilloso de Félix, la tímida Cleo y todos los demás, acudiendo en defensa del gnomo primero contra un ataque imparable, pero sabía que Carter había hecho bien. No teníamos otra opción. Carter no paraba de titubear, como si esperase a que Walt hablara, pero Walt no abrió la boca. Estaba clarísimo que se reservaba algo. Tendría que ingeniármelas para quedarme a solas con Walt y sonsacárselo. Yo hablé a Carter de nuestra visita a la casa de reposo. Le transmití mis sospechas de que Amos estuviese invocando a Seth para conseguir más poder. Sia no me contradijo, y la noticia no sentó nada bien a mi hermano. Después de pasar unos minutos soltando palabrotas y dando zancadas por el comedor, se calmó lo suficiente para decir: «No podemos permitirlo. ¡Le destruirá!». «Lo sé», dije, «pero lo mejor que podemos hacer para ayudarle es seguir adelante». No mencioné el episodio de Sia en la residencia de ancianos. Con lo alterado que se había puesto Carter, pensé que sería demasiado para él. Pero sí que le conté lo que había dicho Tauret sobre la posible situación de la sombra de Bess. «Las ruinas de Sais», frunció el ceño. «Creo que papá mencionó ese sitio. Dijo que ya no quedaba mucho de él. Pero, aunque pudiéramos encontrar la sombra, no tenemos tiempo. Hemos de detener a Apophis». «Hice una promesa», me planté. «Además, necesitamos a Bess. Considéralo un ensayo. Salvar su sombra nos dará ocasión de practicar ese tipo de magia antes de intentarla con Apophis». Pero la inversa, claro. A lo mejor hasta es una forma de revivir a Ra. Pero lo que dice tiene sentido, interrumpió Walt. No sé quién se sorprendió más, si Carter o yo. Aunque Setne pudiera ayudarnos, atrapar una sombra en la estatua será complicado. Me quedaría más tranquilo si antes pudiéramos probarlo con un blanco voluntario. Os puedo enseñar cómo se hace mientras me quede tiempo. «Walt», dije, «por favor, no hables así». «Cuando os enfrentéis a Apophis», siguió él, «solo tendréis una oportunidad para lanzar bien el hechizo. Conviene practicarlo un poco». «Cuando os enfrentéis a Apophis», lo había dicho con toda la tranquilidad del mundo, pero el significado era evidente. No estaría cuando llegara el momento. Carter apartó su pizza a medio comer. «Es que no sé cómo va a darnos tiempo de hacerlo todo. Ya sé que para ti es una misión personal, Sadie, pero...» «Tiene que hacerlo», dijo Sia con suavidad. «Carter, tú una vez también te fuiste a cumplir una misión personal en plena crisis, ¿verdad? Y esa vez funcionó». Colocó su mano sobre la de Carter. «A veces hay que hacer caso al corazón». Mi hermano puso la misma cara que tendría si intentase tragarse una pelota de golf. Antes de que pudiera abrir la boca, sonó la campana del barco. En una esquina del comedor, un altavoz crepitó con la voz de Filo ensangrentado. «Mis lores y damas, hemos llegado a la sala del juicio». El templo negro estaba exactamente igual a como lo recordaba. Subimos los escalones desde el muelle y pasamos entre hileras de columnas de obsidiana que se perdían en la penumbra.
Las escenas más siniestras de la vida en el inframundo relucían en el suelo y en los frisos de las columnas, diseños en negro sobre la piedra negra. A pesar de las antorchas de junco que ardían cada pocos metros, el aire estaba tan cargado de ceniza volcánica que no podía ver muy lejos por delante. Cuando nos adentramos en el templo, unas voces empezaron a susurrar a nuestro alrededor. Por el rabillo del ojo entrevía grupos de espíritus que flotaban a la deriva por el pabellón, unas formas fantasmagóricas camufladas entre el humo del aire. Algunas se movían sin rumbo, llorando quedamente o rasgándose las vestiduras desesperadas. Otras iban cargadas con rollos de papiro. Esos fantasmas se veían más sólidos y decididos, y parecían estar esperando algo. «Solicitantes», dijo Walt. «Se traen los archivos de sus casos, con la esperanza de que Osiris les conceda audiencia. Faltó durante tanto tiempo que debe tener una buena pila de juicios atrasados». Walt caminaba con pasos más ligeros. Sus ojos parecían más vivos, su cuerpo menos lastrado por el dolor. Estaba tan cerca de la muerte que había temido que le abrumara aquel viaje al inframundo, pero, si acaso, tenía un aire más relajado que el resto de nosotros. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Walt vaciló. «No estoy seguro. Es que tiene pinta de ser eso». «¿Y los fantasmas que nos llevan papiros?» «Refugiados», dijo él. «Han venido confiando en que en este lugar estarán protegidos». No le pregunté de qué tenían miedo. Recordé los fantasmas del baile en la Academia Brooklyn, envueltos en zarcillos negros y arrastrados bajo el suelo. Pensé en la visión que había descrito Carter, la de nuestra madre hecha un ovillo al pie de un precipicio, en algún lugar de la Duat, resistiéndose a que la absorbiera una fuerza oscura en la lejanía. «Hay que darse prisa». Avivé el paso, pero Sia me cogió del brazo. «Ahí», dijo. «Mira». El humo se dispersó. 20 metros por delante se alzaban unas puertas descomunales de obsidiana. Delante de ellas había un animal de tamaño de un galgo, sentado sobre las patas traseras. Era un chacal de gran tamaño, con pelaje denso y negro, esponjosas orejas puntiagudas y una cara que parecía el cruce de un zorro y un lobo. Nos gruñó, pero no me dejé amilanar. A lo mejor no soy muy objetiva, pero los chacales me parecen unos bichitos encantadores y adorables, aunque en el antiguo Egipto tuvieran fama de excavar las tumbas. «Solo es Anubis», dije, esperanzada. «Aquí es donde se presentó la última vez». «Ese no es Anubis», me advirtió Walt. «Pues claro que sí», le dije. «Mira». «No, Sadie», dijo Carter, pero yo me acerqué al guardián. «¿Qué tal, Anubis?», saludé. «Soy yo, Sadie». El encantador y adorable chacal me enseñó los colmillos y empezó a soltar espuma por la boca. Sus preciosos ojos amarillos me enviaron un mensaje inequívoco. «Como des un paso más, te arranco la cabeza de un mordisco». Me quedé petrificada. «Vale, no es Anubis, a no ser que esté teniendo un día de perros». «Aquí hablamos con él la primera vez», dijo Carter. «¿Por qué no está?» «Este es un subordinado suyo», supuso Walt. «Anubis debe de estar en otra parte». Volvió a sonar segurísimo de lo que decía y sentí una extraña punzada de celos. Walt y Anubis daban la impresión de pasar más tiempo hablando entre ellos que conmigo. De pronto, Walt se había vuelto un experto en todo lo relacionado con la muerte, y yo, mientras tanto, no podía ni acercarme a Anubis sin provocar la ira de su carabina Shu, el dios del viento fresco. Era una puñetera injusticia. Sia se colocó a mi lado, con su báculo en las manos. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que derrotarlo para pasar? Me la imaginé lanzando una de sus bolas de fuego aniquiladoras de margaritas. Justo lo que nos faltaba, un chacal en llamas gimoteando y corriendo por el patio de mi padre. «No», dijo Walt, dando un paso adelante. «Solo es un portero. Tiene que saber a qué hemos venido». «Walt», dijo Carter. «Como te equivoques». Walt levantó las manos y se acercó al chacal poco a poco. «Me llamo Walt Stone», dijo. «Estos son Carter y Sadie Kane. Y este es Sia...» «Rashid», le apuntó Sia. «Tenemos asuntos que atender en la sala del juicio», afirmó Walt. El chacal gruñó, pero sonaba más inquisitivo y menos «te voy a arrancar la cabeza de un mordisco». «Debemos prestar testimonio», continuó Walt. «Información relevante en el juicio de Setne». «Walt», susurró Carter,
¿Desde cuándo eres abogado en prácticas? Le hice callar. Parecía que el plan de Walt daba resultado. El chacal inclinó la cabeza a un lado como si escuchara, y entonces se levantó y se perdió trotando en la oscuridad. La puerta doble de obsidiana se abrió en silencio. «Así me gusta, Walt», dije. «¿Cómo has...?» Me miró, y el corazón me dio un vuelco. Por un momento me pareció que era igual que... No podía ser. Estaba claro que mis emociones divididas me estaban jugando la mala pasada. «¿Cómo has sabido qué decir?» Walt se encogió de hombros. «Se me ha ocurrido». Con la misma velocidad con que se habían abierto, las puertas empezaron a cerrarse. «¡Deprisa!», exclamó Carter. Entramos a la carrera en el juzgado de los muertos. Al principio del semestre de otoño, mi primera experiencia en un colegio estadounidense, el profesor nos había pedido que apuntáramos la información de contacto de nuestros padres y su oficio, por si podían venir a clase a hablarnos de él. Era la primera vez que oía hablar del Día de los Oficios. Cuando entendí de qué se trataba, no pude contener la risa. «¿Tu padre puede venir a hablarnos de su trabajo?», imaginé que me preguntaba la directora. «Supongo que sí, señorita Laird», respondería. «Solo que está muerto, ¿sabe? Bueno, muerto del todo no. Viene a ser como un dios resucitado. Trabaja juzgando a los espíritus mortales y arranca la cabeza de los que son malos para dársela de comer a su monstruo mascota. Ah, y tiene piel azul. Estoy segura de que causaría impresión el Día de los Oficios, sobre todo entre los estudiantes que de mayores quieran ser antiguos dioses egipcios». La sala de juicio había cambiado desde mi última visita. La estancia tendía a reflejar el estado de ánimo de Osiris, por lo que muchas veces parecía una copia traslúcida del viejo apartamento que tenía mi familia en Los Ángeles, de aquellos tiempos más felices en los que vivíamos todos juntos. Ahora, probablemente porque papá estaba de servicio, el lugar era egipcio de arriba a abajo. La cámara circular estaba rodeada de columnas de piedra con tallas de flores de loto. Unos braseros de fuego mágico bañaban las paredes de luz verde y azul. En el centro de la sala estaba la balanza de la justicia, dos grandes platillos dorados en equilibrio, bajo una T de hierro. Arrodillado ante la balanza estaba el fantasma de un hombre vestido con traje de raya diplomática, recitando nervioso lo que leía en un papiro. Comprendí que estuviera tan tenso. A cada lado tenía sendos demonios reptilianos de piel verde y cabeza de cobra que blandían unas lanzas que daban miedo y desde arriba apuntaban a la cabeza del fantasma. Mi padre estaba sentado al otro lado de la sala, en una tarima dorada, con un ayudante egipcio de piel azul a su lado. Mirar a mi padre en la Duat siempre me mareaba, porque lo veía como dos personas al mismo tiempo. A un nivel, tenía el mismo aspecto que cuando vivía, el de un hombre guapo y musculoso con la piel del color del chocolate, calvo y con una perilla bien cuidada. Vestía un elegante traje de seda y un abrigo largo oscuro, como si fuese un hombre de negocios a punto de embarcarse en su jet privado. Sin embargo, en un nivel más profundo de la realidad, aparecía como Osiris, dios de los muertos. Su atuendo era el de un faraón, con sandalias, una faldita de lino bordada y collares y más collares de oro y coral apoyados en su pecho desnudo. Tenía la piel del color del cielo de verano. En su regazo reposaban el cayado y el látigo, los símbolos de la monarquía egipcia. Por muy raro que fuese ver a mi padre con piel azul y falda, me alegré tanto de poder volver a estar junto a él que se me fueron de la cabeza los procedimientos judiciales. ¡Papá!, grité, corriendo en su dirección. Carter dice que fue una tontería por mi parte, pero oye, era la hija del rey de aquel tribunal, ¿no? ¿Por qué no iba a poder acercarme a saludar? Llevaba media sala recorrida cuando los demonios serpiente cruzaron sus lanzas para cerrarme el paso. «No hay problema», dijo mi papá, un poco sorprendido. «Dejadla pasar». Me lancé a sus brazos, haciendo caer el cayado y el látigo de su regazo. Él me abrazó con afecto, riéndose. Por un momento volví a sentirme como una niña pequeña, a salvo entre sus brazos. Luego los estiró para mirarme y reparé en lo agotado que estaba. Tenía ojeras y el rostro demacrado. Hasta la poderosa aura de Osiris, que normalmente lo envolvía como la corona de una estrella, parpadeaba débilmente. «Sadie, cariño», dijo con la voz forzada. «¿Por qué has venido? Estoy trabajando». Intenté que no me dolieran sus palabras. «Pero papá, esto es importante».
Carter, Walt y Sia se acercaron al estrado. La expresión de mi padre se ensombreció. Ya veo. Dejadme acabar este juicio antes. Niños, poneos aquí a mi derecha. Y por favor, no quiero interrupciones. El ayudante de mi padre pisoteó el suelo. Milord, esto es de lo más irregular. Era un coleguita bastante raro, un hombre egipcio anciano y azul que sostenía un papiro enorme. Demasiado sólido para ser un fantasma, demasiado azul para ser un humano. Estaba casi tan decrépito como Ra y solo llevaba un taparrabos, sandalias y una peluca que no le ajustaba bien. Digo yo que esa cuña de pelo falso, negro y brillante le daría un aspecto viril en el antiguo Egipto, pero añadiéndole el lápiz de ojos de col y el carmín de sus mejillas, el abuelete parecía un grotesco imitador de Cleopatra. El rollo de papiro que sostenía era simplemente gigante. Años atrás había estado en una sinagoga con mi amiga Liz y la Torá que tenían allí era minúscula en comparación. «Está bien, perturbador», le dijo mi padre. «Ya podemos continuar». «Pero, milord», el anciano, ¿de verdad se llamaba perturbador? Estaba tan exaltado que perdió el control de su papiro. La parte de abajo se le resbaló, empezó a desenrollarse y rebotó en los escalones como una alfombra de papiro. ¡Oh, qué contrariedad! Perturbador se afanó en enrollar su documento. Mi padre reprimió una sonrisa, giró la cabeza hacia el fantasma del traje, que seguía arrodillado ante la balanza. «Mis disculpas, Robert Wyndham. Puedes concluir tu alegato». El fantasma hizo una reverencia y tartamudeó. «Sí, Lord Osiris». Echó un vistazo a sus notas y empezó a enumerar los crímenes de los que no era culpable. Asesinato, robo y estafa en la venta de ganado. Me volví hacia Walt y dije con un susurro. «Es un tío actual, ¿no? ¿Qué hace en el tribunal de Osiris?» Me preocupó un poco que, de nuevo, Walt conociese la respuesta. «Cada alma ve el más allá de una manera distinta», dijo, «dependiendo de lo que crea. A ese de ahí, Egipto, debió de impresionarle mucho. A lo mejor leyó las historias de pequeño». «¿Y si alguien no cree en ningún más allá?» Walt me miró con tristeza. «Entonces eso es lo que experimentan». Desde el otro extremo de la tarima, el dios azul perturbador nos chistó para que nos callásemos. ¿Cómo es que siempre que un adulto intenta hacer callar a los jóvenes, acaba armando más escándalos que el que pretende impedir? El fantasma de Robert Wyndham ya llegaba al final de su alegato. «No he dado falso testimonio contra mis vecinos». «Ay, perdón, esta última línea no la entiendo». «¡Peces!», aulló Perturbador contrariado. «¿Has robado algún pez de los lagos sagrados?» «Vivía en Kansas», dijo el fantasma, «así que... no». Mi padre se levantó de su trono. «Muy bien, que su corazón sea pesado». Uno de los demonios serpiente sacó un paquete envuelto en lino del tamaño de la mano de un niño. A mi lado, Carter inspiró bruscamente. «¿Ahí dentro cabe su corazón?» «¡Shh!», dijo Perturbador, tan alto que casi se le cayó la peluca. «¡Que pase la destructora de almas!». En el fondo de la sala se abrió una portezuela. Amit entró corriendo con emoción en la estancia. El pobrecito no se coordinaba muy bien. Su pecho y sus patas delanteras de león en miniatura eran elegantes y ágiles, pero la parte trasera era el regordete y mucho menos ágil trasero de un hipopótamo. No dejaba de resbalar de lado, topaba contra las columnas y derribaba a los braceros a su paso. Cada vez que se estrellaba, sacudía su melena de león y su hocico de cocodrilo antes de dar un ladrido agudo y feliz. Pobrecito mío. Carter está riñéndome como siempre. Dice que Amit es hembra. Reconozco que no puedo afirmarlo ni negarlo, pero siempre he pensado en Amit como en un monstruo varón. Demasiado hiperactivo para no serlo. Y esa forma de marcar el territorio... Pero, en fin, da lo mismo. «¿Cómo está mi bebé?», grité, sin saber muy bien lo que hacía. «¿Cómo está mi perrito bonito?». Amit correteó hacia mí y saltó en mis brazos para frotar su áspero hocico contra mi cara. «¡Mi Lord Osiris!». Perturbador volvió a perder la parte de abajo de su papiro, que se le desenrolló en las piernas. «¡Esto es un escándalo!». «Sadie», dijo mi padre con firmeza, «por favor, no te refieras a la devoradora de almas como mi perrito bonito». «Perdón», musité, dejando a Amit en el suelo.
demonio serpiente depositó el corazón de Robert Windham en la balanza de la justicia. Había visto muchas ilustraciones de Anubis llevando a cabo esa tarea y deseé que estuviera allí. Anubis sería mucho más interesante de mirar que un demonio serpiente cualquiera. En el otro platillo apareció la pluma de la verdad. No me hagáis hablar de la pluma de la verdad. La balanza osciló. Los dos platillos se detuvieron prácticamente a la misma altura. El fantasma trajeado suspiró de alivio. Amit gimoteó por la desilusión. «Impresionante», dijo mi padre. «Robert Windham, este tribunal te encuentra suficientemente virtuoso, a pesar de que eras inversor bancario». «¡Sí! ¡Vivan las donaciones a la Cruz Roja!», vociferó el fantasma. «Ya, bueno», dijo mi padre en tono seco. «Puedes pasar a la ultratumba». Se abrió una puerta a la izquierda del estado. Los demonios serpiente ayudaron a levantarse a Robert Windham. «¡Gracias!», exclamó, mientras los demonios se lo llevaban. «Y si alguna vez necesitáis consejos financieros, Lord Osiris, yo aún confío en la rentabilidad a largo plazo de las opciones». La puerta se cerró tras él. Perturbador bufó, indignado. «¡Qué hombre tan desagradable!». Mi padre se encogió de hombros. Un alma moderna que apreciaba las antiguas tradiciones egipcias. No podía ser malo del todo. Papá se dirigió hacia nosotros. «Niños, este es Perturbador, uno de mis asesores y dios del juicio». «¿Perdón?», fingí haberlo oído mal. «¿Dices que está perturbado?». «Me llamo Perturbador», gritó el dios con furia. «Yo juzgo a los que son culpables de perder los estribos». Sí. Pese al cansancio de mi padre, sus ojos brillaban de diversión. Ese era el deber tradicional de Perturbador, aunque ahora que es mi último secretario, me ayuda en todos los casos. Veréis, antes había 42 dioses del juicio para los distintos delitos, pero... «Como pie caliente y abrazafuegos», dijo Sia. Perturbador ahogó un grito. «¿Cómo es que sabes de ellos?». «Los hemos visto», dijo Sia, «en la cuarta casa de la noche». «¿Habéis visto?». Perturbador casi soltó del todo su papiro. «Lord Osiris, debemos rescatarlos de inmediato. ¡Mis hermanos!». «Ya lo hablaremos», prometió mi padre. «Antes quiero saber qué han venido a hacer mis hijos a la Duat». Nos turnamos para explicárselo. Los magos rebeldes y su alianza secreta con Apophis, el ataque inminente al gnomo primero y nuestra esperanza de hallar un nuevo tipo de hechizo de execración que pudiera detener a Apophis para siempre. Algunas de las noticias que traíamos sorprendieron e inquietaron a nuestro padre, como el hecho de que muchos magos hubieran desertado del gnomo primero, dejándolo tan mal defendido que habíamos tenido que enviar a nuestros aprendices de la casa de Brooklyn a echar una mano, o que Amos estuviera flirteando con los poderes de Set. «No», dijo mi padre, «no puede hacerlo. Y que esos magos la hayan abandonado no tiene excusa. La Casa de la Vida debe cerrar filas con el lector jefe». Hizo ademán de levantarse. «Debería ir con mi hermano». «Milord», dijo Perturbador, «ahora ya no sois un mago, sois Osiris». Papá hizo una mueca, pero se dejó caer en el trono. Sí, por supuesto. Por favor, niños, continuad». Algunas de las noticias que le dimos ya las conocía. Sus hombros se vinieron abajo cuando mencionamos que los espíritus de los muertos estaban desapareciendo, y le contamos la visión de nuestra madre, perdida en algún lugar de la Duat y resistiéndose a que la arrastrara una fuerza oscura que, Carter y yo estábamos seguros, era la sombra de Apophis. «He buscado a vuestra madre por todas partes», dijo mi padre, abatido. «Esa fuerza que se lleva a los espíritus, sea la sombra de la serpiente o sea otra cosa, no puedo impedírselo, ni siquiera sé dónde está. Vuestra madre». Su expresión se volvió quebradiza como el hielo. Entendí lo que sentía. Mi padre había vivido durante años sintiéndose culpable por no haber podido evitar que muriese mamá, y ahora que volvía a correr peligro, y pese a ser el señor de los muertos, se veía impotente para salvarla. «La encontraremos», le aseguré. «Todo está relacionado, papá. Tenemos un plan». Carter y yo le explicamos el asunto de la Sheut y cómo podía aprovecharse para pronunciar un hechizo de execración tamaño XXL. Mi padre enderezó la espalda. Sus ojos se entrecerraron. «¿Eso os lo ha dicho Anubis? ¿Ha revelado la naturaleza de la Sheut a un mortal?».
Su aura azulada titiló peligrosamente. Nunca me había dado miedo mi padre, pero reconozco que di un paso atrás. Bueno, no fue todo cosa de Anubis. Todd nos ha echado una mano, dijo Carter, y también hemos deducido una parte nosotros solos. Todd, escupió mi padre, ese conocimiento es peligroso, niños, peligroso con diferencia. No permitiré que os... ¡Papá!, grité. Creo que le pillé desprevenido, pero al final se me había agotado la paciencia. Estaba harta de que los dioses me dijeran lo que no debía o no podía hacer. La sombra de la serpiente es lo que se está llevando las almas de los muertos. Tiene que serlo. Se alimenta de ellos y va ganando fuerza mientras Apophis prepara su alzamiento. La verdad es que no traía esa idea procesada de antes, pero mientras la pronunciaba en voz alta, me sonó auténtica. Horrible, pero auténtica. Tenemos que encontrar la sombra y capturarla, insistí. Así podremos usarla para desterrar a la serpiente. Es nuestra única posibilidad. A no ser que quieras que usemos una execración de las de toda la vida. Ya tenemos la estatuilla preparada y todo. ¿A que sí, Carter? Carter dio una palmita a su mochila. El hechizo nos matará, dijo, y lo más seguro es que falle. Pero si no nos queda más remedio... Sia estaba horrorizada. ¡Carter! No me lo habías contado. ¿Habéis creado una estatua de... él? ¿Os sacrificaríais para...? No, sentenció nuestro padre. Toda su rabia la abandonó. Se echó hacia adelante y se cubrió la cara con las manos. No, tienes razón, Sadie. Una probabilidad pequeña es mejor que ninguna. Es que no podría soportarlo si... Se enderezó y respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. ¿Cómo puedo ayudaros? Supongo que estáis aquí por alguna razón, pero estáis pidiéndome una magia que no poseo. Ya, bueno, dije yo. Ahora es cuando se complica la cosa. Antes de que pudiera seguir hablando, el sonido de un gong retumbó por toda la sala. Las puertas principales empezaron a abrirse lentamente. «Milord», dijo perturbador, «empieza el siguiente juicio». «Ahora no», le ladró mi padre. «¿No puede retrasarse?» «No, milord». El dios azul habló en voz baja. «Es el juicio de él. Ya sabe». «Oh, por las 12 puertas de la noche», maldijo papá. «Niños, este juicio es muy serio». «Sí», dije. «De hecho, de eso hablaremos después», me interrumpió. «Y por favor, por lo que más queráis, no habléis con el acusado ni crucéis la mirada con él. Este espíritu es particularmente...» El gong volvió a tañer. Una compañía de demonios entró con paso marcial, rodeando al acusado. No tuve que preguntar quién era. Setne había llegado. Los guardias asustaban lo suyo. Eran 6 guerreros de piel roja con hojas de guillotina por cabezas. Pero, incluso sin los guardias, era evidente que Setne era un tipo peligroso, por todas las precauciones mágicas que se habían tomado. Unos jeroglíficos brillantes trazaban espirales a su alrededor, como los anillos de Saturno. Eran símbolos antimágicos como contener, amortiguar, quietud, cierra al pico, impotencia y ni se te ocurra. Las muñecas de Setne estaban atadas con tiras rosadas de tela. Otras franjas de color rosa le ceñían la cintura. Llevaba otra de ellas prieta sobre el cuello y 2 más conectando sus tobillos, de modo que caminaba un poco como un pato. Para quien no supiese el tema, las cintas rosadas podían hacer pensar en el juego de prisiones de Hello Kitty, pero yo sabía por experiencia propia que estaban entre las ligaduras mágicas más poderosas del mundo. «Las 7 cintas de Hathor», susurró Walt. «Ojalá pudiera hacerme una». «Yo tengo», cuchicheó Sia, «pero el tiempo de recarga es muy exagerado. Las mías no volverán a funcionar hasta diciembre». Walt la miró con admiración. Los demonios guillotina se situaron en formación a los 2 lados del acusado. El propio Setne no parecía problemático, o al menos no hasta el punto de merecer tantas medidas de seguridad. Era bastante bajito. No bajito en plan Bess, ojo, pero sí un hombre muy menudo. Tenía los brazos y las piernas esqueléticos. Su tórax era como un xilófono de costillas. Sin embargo, mantenía la cabeza bien alta y sonreía confiado, como si poseyera el mundo. Gesto que no puede ser fácil de hacer si solo llevas puesto un taparrabos y unas cintas de color rosa.
Sin duda, era la misma cara que había visto en la pared del Museo de Dallas y luego otra vez en el Salón de las Eras. Era el sacerdote que había sacrificado a aquel toro en la visión luminosa del Imperio Nuevo. Tenía la misma nariz aguileña, los párpados casi cerrados y los labios finos y crueles. La mayoría de los sacerdotes antiguos eran calvos, pero Setne tenía un pelo oscuro y denso, engominado hacia atrás como los tipos duros de los años 50. Si lo hubiera visto en Piccadilly Circus, con más ropa a ser posible, no me habría acercado, temiendo que estuviese repartiendo octavillas o intentando vender entradas falsas para algún espectáculo del West End. ¿Sórdido y molesto? Sí. ¿Peligroso? Pues no tanto. Los demonios guillotina le obligaron a ponerse de rodillas. A Setne pareció hacerle gracia. Sus ojos recorrieron la sala, tomando nota de todos nosotros. Intenté no establecer contacto visual, pero era difícil. Setne me reconoció y me guiñó un ojo. Tuve la clara impresión de que estaba interpretando mi batiburrillo de emociones con bastante precisión y que lo encontraba divertido. Inclinó la cabeza en dirección al trono. «Lord Osiris, ¿todo este despliegue es por mí? No deberíais haberos molestado». Mi padre no respondió. Con expresión adusta, hizo un gesto perturbador, que pasó su papiro adelante y atrás hasta que encontró la parte correcta. «Setne, también conocido como Príncipe Jaemuaset». «¡Guau!». Setne me sonrió y tuve que contenerme para no devolverle la sonrisa. Ese nombre sí que hacía tiempo que no lo oía. Eso es historia antigua ahí mismo. Perturbador, soltó un bufido. «Estás acusado de crímenes abyectos. Has blasfemado contra los dioses en 4092 ocasiones». «¿91?», le corrigió Setne. Ese juego de palabras acerca de Lord Horus fue solo un malentendido. Guiñó el ojo a Carter. ¿O no, amiguete? ¿Cómo diablos sabía lo de Carter y Horus? Perturbador, siguió leyendo su papiro. «Has empleado la magia para propósitos malvados, incluyendo 23 asesinatos». «¡En defensa propia!». Setne intentó separar las manos, pero las cintas se lo impedían. «Incluyendo un incidente en el que te pagaron por matar mediante la magia», dijo Perturbador. Setne se encogió de hombros. «Eso fue en defensa propia de mi cliente». «Tramaste conspiraciones contra 3 faraones distintos», siguió diciendo Perturbador. «Intentaste derrocar la Casa de la Vida en 6 ocasiones. Y lo más grave de todo, profanaste las tumbas de los muertos para robar libros de magia». Setne rió, confiado. Me lanzó una mirada rápida, como diciendo: «¿Este tío no te parece increíble?». «Mira, Perturbador», dijo. «Te llamabas así, ¿verdad? Un dios del juicio tan guapo y listo como tú, seguro que trabaja demasiado y nadie se lo reconoce. De verdad, me sabe mal que te hagan perder el tiempo con esto. Seguro que tienes mejores cosas que hacer que hurgar en mi historia antigua. Además, de todos esos cargos, ya respondí en mis anteriores procesos». «Oh». Perturbador parecía confundido. Se ajustó la peluca con aire avergonzado y se inclinó hacia mi padre. «Entonces, ¿deberíamos liberarle, milord?» «No, Perturbador». Mi padre echó la espalda hacia adelante. «El prisionero está utilizando las palabras divinas para influir en tu mente, malversando la magia más sagrada de la Mat. Incluso atado es peligroso». Setne se examinó las uñas. «Lord Osiris, me siento halagado, pero sinceramente, estas acusaciones...». «¡Silencio!». Papá extendió la mano hacia el preso. El remolino de jeroglíficos ganó brillo a su alrededor. Las cintas de Hathor se tensaron. Setne empezó a asfixiarse. Su expresión de superioridad se vino abajo, reemplazada por el odio más absoluto. Pude sentir su furia. El fantasma quería matar a mi padre, matarnos a todos. «¡Papá!», grité. «¡No, por favor!». Mi padre me lanzó una mirada severa, claramente molesto por la interrupción. Chasqueó los dedos y las ligaduras de Setne se destensaron. El mago fantasma tosió y se dolió. «Jamuaset, hijo de Ramsés», dijo mi padre con voz tranquila.
has recibido la sentencia de destrucción más de una vez. En la primera ocasión, pudiste litigar para conmutarla, ofreciéndote a servir al faraón con tu magia. Sí, graznó Setne. Trató de recuperar su postura digna, pero la sonrisa le salió torcida por el dolor. Soy mano de obra cualificada, milord. Sería un delirio destruirme. Pero escapaste cuando te trasladaban, dijo mi padre. Mataste a los guardias y pasaste los siguientes 300 años sembrando el caos por todo Egipto. Setne levantó los hombros. Tampoco fui tan malo. Solo estaba divirtiéndome un poquito. Fuiste capturado y condenado de nuevo, siguió diciendo mi padre. Otras 3 veces. En cada una de ellas empleaste tu labia para acabar en libertad. Y desde que los dioses se ausentaron del mundo, has estado desmadrado, haciendo lo que te da la gana, cometiendo delitos y aterrorizando a los mortales. Milord, no sois justo, protestó Setne. Antes que nada, echaba de menos a los dioses como vos. De verdad, los milenios en los que no estaban fueron un auténtico peñazo. Y en cuanto a eso que llamáis delitos, bueno, hay quien diría que la Revolución Francesa fue una fiesta de primera. Al menos yo me lo pasé muy bien. Y el archiduque Fernando, qué hombre más soporífero. Si lo hubierais conocido, vos también le habríais asesinado. ¡Basta!, exclamó papá. Se acabó. Ahora yo soy el anfitrión de Osiris y no toleraré la existencia de un villano como tú, ni siquiera en forma de espíritu. Esta vez se te acabaron los trucos. Amit ladró con emoción. Los guardias guillotina hicieron bajar y subir sus filos, como si aplaudiesen. Perturbador gritó: ¡Eso! ¡Eso! Y lo que hizo Setne fue echar la cabeza hacia atrás y soltar una carcajada. Mi padre se quedó perplejo y luego enfurecido. Alzó el brazo para tensar las cintas de Hathor, pero Setne dijo: «Esperad, milord. Es que resulta que no se me han acabado los trucos. Preguntad a vuestros hijos. Preguntad a sus amigos. Esos chicos necesitan que les ayude». «No mientas más», gruñó mi padre. «Tu corazón será pesado de nuevo y Amit te devorará». «¡Papá!», chillé. «Tiene razón. Es verdad que le necesitamos». Mi padre se giró hacia mí. Prácticamente pude ver el pesar y la rabia que le invadían. Había vuelto a perder a su esposa. No podía acudir en apoyo de su hermano. La batalla del fin del mundo estaba a punto de estallar y sus hijos lucharían en primera línea. Mi padre tenía la necesidad de hacer justicia con aquel mago fantasma. Le hacía falta sentir que podía hacer algo bien. «Papá, por favor, escúchame», dije. «Ya sé que es peligroso y que esto no va a gustarte nada, pero hemos venido aquí por Setne. Lo que te hemos contado antes de nuestros planes, Setne tiene la información que necesitamos». «Sadie tiene razón», dijo Carter. «Por favor, papá, nos has preguntado cómo podías ayudarnos. Deja a Setne en nuestra custodia. Es la clave para derrotar a Apophis». Al sonar ese nombre, un viento gélido recorrió la sala del tribunal. Los braseros chisporrotearon. Amit gimió y se tapó el hocico con las garras. Hasta los demonios guillotinas se revolvieron, intranquilos. «No», dijo mi padre, «bajo ningún concepto. Setne está influyendo en vosotros con su magia. Es un siervo del caos». «Milord», dijo Setne, en un tono que de pronto era suave y respetuoso, «seré muchas cosas, pero siervo de la serpiente, nunca. No deseo ver el mundo destruido. No me beneficiaría en nada». «Escuchad a la chica. Dejadle que os explique su estrategia». Las palabras abrieron paso por mi mente. Caí en la cuenta de que Setne estaba haciendo magia, ordenándome que hablara. Amasé fuerzas para resistirme, pero por desgracia, Setne me incitaba a hacer una cosa que me encanta: hablar. Salió todo como un torrente. Nuestros intentos de salvar el libro, de derrotar a Apophis en Dallas, mi conversación con Setne en el museo, la caja de sombra que habíamos encontrado y nos había dado la idea de utilizar la Sheut. Le conté nuestras esperanzas de revivir a Bes y destruir a Apophis. «Es imposible», dijo papá. «Y aunque no lo fuera, no podemos confiar en Setne. Jamás lo liberaría, y mucho menos para dejarlo con mis hijos. Os mataría en un abrir y cerrar de ojos».
Papá, dijo Carter, ya no somos niños. Podemos hacerlo. La agonía en el rostro de mi padre se me hizo insoportable. Contuve las lágrimas y me acerqué al trono. Papá, sé que nos quieres. Le cogí la mano. Sé que lo haces para protegernos, pero tú lo arriesgaste todo para darnos la oportunidad de salvar el mundo. Es el momento de que lo hagamos. Esta es la única manera. Tiene razón. Setne se las apañó para sonar pesaroso, como si le apenara salir de aquel juicio con un aplazamiento. Además, milord, no queda otro remedio si queremos salvar los espíritus de los muertos antes de que la sombra de Apophis los destruya a todos, incluyendo a vuestra esposa. La cara de mi padre pasó del cielo azul al añil oscuro. Atenazó el trono como si quisiera arrancarle los brazos. Pensé que Setne se había pasado. Entonces las manos de papá se relajaron. La furia de su mirada dejó paso a la desesperación y el ansia. «Guardias», dijo, «entregad al recluso la pluma de la verdad. La sostendré mientras da sus explicaciones. Si miente, perecerá devorado por las llamas». Uno de los demonios guillotina recogió la pluma del platillo de la balanza. Setne no parecía preocupado cuando le metieron en las manos la pluma brillante. «Muy bien», empezó Setne. «Vuestros chavales están en lo cierto. Yo creé un conjuro de execración de sombra. En teoría, podía emplearse para destruir un dios, incluso a Apophis. Nunca lo probé. Es una pena, pero solo puede lanzarlo un mago vivo. Morí antes de poder ponerlo en práctica. No es que quisiera matar a los dioses, milord. Mi objetivo era hacerles chantaje para que cumpliera mi voluntad». «Chantajear a los dioses», masculló papá. Setne puso una sonrisita de culpabilidad. «Eso fue en mi alocada juventud. De todos modos, apunté la fórmula en varias copias del libro de derrotar a Apophis». Walt bufó. «Que ahora están destruidas». «Cierto», dijo Setne, «pero mis anotaciones originales deben de estar aún en los márgenes del libro de Todd que yo robé. ¿Lo veis? Soy sincero. Os garantizo que ni siquiera Apophis ha podido encontrar ese libro. Lo escondí a conciencia. Puedo mostraros dónde está. En el libro se explica cómo hallar la sombra de Apophis, cómo apresarla y cómo lanzar la execración». «¿No puedes decírnoslo tú y ya está?», preguntó Carter. Setne hizo un mohín. «Joven amo, no sabéis lo que me encantaría, pero no tengo memorizado el libro entero. Y desde que escribí ese hechizo han pasado milenios. Si os dijera una sola palabra incorrecta para el encantamiento... En fin, no nos interesa que haya errores. Dejémoslo ahí. Pero puedo guiaros hasta el libro. Cuando lo tengamos... «¿Tengamos?», le interrumpió Sia. «¿Por qué no puedes limitarte a indicarnos cómo encontrar el libro? ¿Para qué hace falta que vengas?». El fantasma le dedicó una amplia sonrisa. «Porque yo soy el único que puede recuperarlo, muñeca. Trampas, maldiciones, ya sabes. Además, tendré que ayudaros a descifrar las notas. El hechizo es complicado, pero no temáis. Con no quitarme las cintas de Hathor, suficiente. Te llamaba Sia, ¿verdad? Ya tienes experiencia con ellas». «¿Cómo sabes tú? Si os causo algún problema», siguió diciendo Setne, «podéis atarme bien fuerte, como un regalo del día de la cosecha. Pero no intentaré escapar, al menos no hasta que recuperemos el libro de Todd, y luego lleguéis sanos y salvos a la sombra de Apophis. Nadie conoce los niveles más profundos de la Duat tan bien como yo. Soy el mejor guía que podríais desear». La pluma de la verdad no reaccionó. Setne no estalló en llamas, de modo que supuse que no mentía. «Nosotros somos 4», dijo Carter, «y él solo 1». «Pero la última vez mató a sus guardias», señaló Walt. «Pues iremos con mucho cuidado», dijo Carter. «Entre todos deberíamos poder vigilarlo bien». Setne hizo una mueca. «Ya, pero es que, verás, Sadie tiene una pequeña tarea secundaria, ¿verdad? Tiene que buscar la sombra de Bess, y en realidad es buena idea». Parpadeé. «¿Ah, sí?» «Sin duda, muñeca», dijo Setne. «No tenemos mucho tiempo, o para ser exactos, vuestro amigo Walt, aquí presente, no tiene mucho tiempo».
Quise matar a ese fantasma, pero ya estaba muerto. De pronto odiaba aquella sonrisa altiva. Hice rechinar los dientes. Sigue. Walt Stone. Lo siento, amigo, pero no vivirás lo suficiente para coger el libro de Todd, viajar hasta la sombra de Apophis y lanzar el hechizo. No te queda bastante tiempo, así de sencillo. Pero llegar a la sombra de Bes no debería costar tanto. Será una buena prueba para la magia. Si funciona, estupendo. Si no, en fin, solo habremos perdido un dios enano. Ahí tuve ganas de pisotearle la cara, pero pidió paciencia con un gesto. Estaba pensando en que nos separásemos. Carter y Sia, vosotros dos venís conmigo para recoger el libro de Todd. Mientras tanto, Sadie lleva a Walt a las ruinas de Sais para encontrar la sombra del enano. Puedo anotaros unos consejos para capturarla, pero el hechizo es solo una teoría. En la práctica, os hará falta la habilidad de Walt con los amuletos para saliros con la vuestra. Tendrá que improvisar si algo sale mal. En el caso de que Walt lo logre, Sadie sabrá la forma de atrapar una sombra. Si Walt muere al hacerlo, lo siento, pero es muy probable que un hechizo así acabe con él. Sadie puede reunirse con nosotros en la Duat para dar caza a la sombra de la serpiente. Todos ganan. No sabía si echarme a llorar o liarme a gritos. Solo mantuve la compostura porque intuí que a Setne le divertiría muchísimo cualquier reacción. Se encaró a mi padre. ¿Vos qué decís, Lord Osiris? Es la ocasión de rescatar a vuestra esposa, derrotar a Apophis, restaurar el alma de Bes y salvar el mundo. Lo único que pido a cambio es que a mi regreso el tribunal tenga en cuenta estas buenas obras a la hora de dictar sentencia. Más justo no se puede ser. La sala quedó en silencio, excepto por el crepitar de las llamas en los braseros. Perturbador fue el primero que agitó la cabeza y salió del trance. «Milord, ¿vuestro veredicto?» Papá me miró. Se le notaba que aborrecía el plan. Pero Setne le había tentado con algo que no podía pasar por alto: la oportunidad de salvar a mamá. El mezquino fantasma me había prometido a mí un último día a solas con Walt, que deseaba más que nada en el mundo, y también una esperanza para Bes, que se le acercaba mucho. Había juntado a Carter y a Sia y había añadido la posibilidad de salvar el mundo. Había tendido anzuelos para todos nosotros y nos había izado a su barco como si fuésemos peces de algún lago sagrado. Pero, a pesar de saber que nos la estaba jugando, no podía encontrar motivos para negarme. «Tenemos que hacerlo, papá». Él hundió la cabeza. «Sí, así es. Que la Mat nos proteja a todos». «Venga, será divertido», exclamó Setne con alborozo. «Vamos tirando, pues. El apocalipsis no va a esperarnos».